Muchas gracias, Pastor Fermín, ¿verdad? Gracias, muy amable. Muy buenos días para todos, hermanos. Me dicen que... ¿Verdad que tengo que utilizar este, no este? Gracias. Me dicen que aquí hay parte de la familia colombiana. Quisiera ver las manos en alto de los colombianos que hay. Uy, hay un grupito por allí muy bueno. Dios les bendiga, mis hermanos, compatriotas. Sí, los estudios así lo dicen, ¿ah? Que Colombia, a pesar de los problemas tan fuertes que tenemos, es el país más feliz del mundo. Y si ustedes quieren saber por qué, tienen que visitar Colombia y darse cuenta que la historia no es como nos han dicho. Hay que ir allá y hay que darse cuenta lo bello que es ese país y esa gente de la cual tengo el privilegio de formar parte. Me alegra mucho estar con ustedes, hermanos, en esta mañana. Repito nuevamente, estoy muy contento de volver a estas lindas tierras. Esto aquí parece como Tierra Santa. Hace un par de meses estuve en la iglesia hispana de Collegedale y me gocé en esos días que pudimos disfrutar allá. Y ahora que estoy aquí me siento como en casa, no solo por los colombianos que hay, sino porque estoy viendo la familia Guzmán por acá. Si no estoy mal, si mis ojos no me dicen mal. Así que el Señor les bendiga, me alegra verlos. También al llegar vi al doctor Martí por alguna parte, pero no lo veo. Es que se fue por allá a una esquina. Doctor, usted y yo creo que no nos conocemos, pero sí me conozco muy bien a su hijo, a Cristian. Con Cristian estuvimos trabajando en Michigan varios años. Él fue trasladado a Oregon y al mes yo fui trasladado también a Oregon, solo que yo trabajo con la Upper Columbia Conference y él está con la conferencia de Oregon. Así que para su señora también un saludo. Cuando veo gente conocida o que traen a mi mente personas conocidas, me siento como de local. Así que les agradezco por estar acá y le doy gracias a Dios por poder hablar a personas cercanas como lo son ustedes. Con los demás, no sé si con alguno más tengo la oportunidad de conocerme, si no, pues estos días nos vamos a conocer de una mejor manera y vamos a poder trabajar juntos en este tema interesantísimo que es el tema de la familia. Así que cuando hay que hablar de familia, yo no puedo comenzar sin antes hacer referencia a mi propia familia. Durante estos días vamos a trabajar con la ayuda del Señor a responder una pregunta que ustedes están viendo en la pantalla. La pregunta es, ¿qué esperas para ser feliz con tu familia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué esperas para ser feliz con quién? ¿Con tu familia? ¿Por qué esta pregunta? Esta pregunta tiene varias connotaciones. La primera es que la felicidad de nuestro hogar depende en gran medida de lo que yo haga como parte de mi familia. O sea, depende de mí. Depende más de mí que de otros, ¿ok? Así que ser feliz es una decisión que yo tomo. Ser feliz con mi familia es una decisión que comienza conmigo. Ese es el primer elemento que quiero que tengamos en cuenta con esta pregunta. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? También nos está diciendo que este es el momento. Normalmente en nuestra mente tenemos todos los problemas que significan los hogares, la carga de problemas que hay en nuestras familias. Eso lo tenemos claramente en nuestra mente. Nos llegan y nos atacan. Tantos problemas físicos, espirituales, materiales, de todo tipo. Pero muy poco pensamos en qué podemos comenzar a hacer ya para ser felices ahora. Y lo que esta pregunta nos está diciendo y me está diciendo a mí es, yo tengo la oportunidad de comenzar a ser feliz con mi familia ahora. No mañana, sino ahora. Por eso, teniendo esta pregunta clara, que es la que nos va a acompañar durante estos días, quiero presentar a mi familia. Se nos está yendo la conexión de aquí de mi control, pero normalmente acostumbro a presentar a mi familia, pero cuando hablo de esta temática con énfasis en familia, obviamente tengo que hacer referencia al don más hermoso que me ha dado mi familia. Esta es mi esposa, Mónica. Nos conocimos en la ciudad de Medellín mientras yo estudiaba teología. Amelia, no te había visto. No, creí que estabas también fuera. Nos conocimos con mi esposa en Medellín mientras yo estudiaba teología. Ella estudiaba en una universidad fuera, no adventista, pero en el contexto de un campamento de
Pathfinders o de guías mayores, creo que era. Nos conocimos hace ya 20 años que acabamos de cumplir ahora en el mes de mayo. Así que tenemos 20 años de feliz matrimonio y el Señor nos ha dado altibajos, momentos muy lindos, momentos muy difíciles, pero doy gracias a Dios porque ella siempre ha estado allí y ha sido parte fundamental de mi vida en todas las áreas. Normalmente cuando alguien habla de familia, la mayoría de los que están escuchando al que habla de familia también tienen algunas preguntas en su mente. Una de ellas es, ¿y si será tan buen esposo como lo más seguro es que nos va a decir que nosotros tenemos que ser? Se pensarán los hombres, ¿no? Y las mujeres dirán, ¿y la esposa sí vivirá tan feliz como él dice que debemos vivir nosotras las esposas? ¿Será que no hay problemas en su casa? ¿Tendrá autoridad para hablarnos de familia? Quiero decirles que hoy más que nunca me siento con autoridad para hablar de familia. ¿Saben por qué? No porque sea bueno y porque mi familia sea buena, sino por la cantidad de problemas que nos están acompañando. Hoy vamos a hablar de eso, que las familias normales tenemos problemas. Así que si usted tiene algún tipo de problema en su familia, lo que vamos a desarrollar aquí con la ayuda del Señor es para usted, es para mí. Hoy yo me siento con autoridad no porque mi familia sea perfecta, con mi esposa, que ustedes la están viendo allí, hemos pasado y estamos pasando por diferentes tipos de dificultades, como las que ustedes tienen. Pero por eso hoy más que nunca necesitamos aprender más con respecto a cómo ser felices hoy con nuestros hogares. Dios nos regaló el privilegio de 3 hijos preciosos, que también se los quiero compartir en este momento. Esos son mis 3 angelitos, no sé cómo se ven aquí, aquí sí se ve muy bien. Pero estos son mis angelitos cuando eran pequeñitos, no ahora. Les digo que tengo 20 años de matrimonio, así que mis hijitos han evolucionado y esta foto es de Grand Rapids, la última ocasión que nos encontramos los 3 porque mi hijo se quedó estudiando en Michigan, mi hijo mayor. Mi hijo mayor, su nombre es Juan Esteban, la niña su nombre es Camila y el pequeñín se llama Santiago. Santi tiene 12 años ya cumplidos, Camila acaba de cumplir 15 años y me da como trago saliva cuando pienso en eso. Y Juan Esteban acaba de cumplir, va a comenzar el mes de junio, así que ahora en junio va a cumplir 24 años. Así que tengo una familia bastante grande y por culpa de esta familia, no mentiras, por culpa mía, hoy yo tengo que comenzar este seminario, porque esto es más un seminario que una serie de sermones. Tengo que comenzar como casi nunca comienzo y me da vergüenza hacerlo y decirlo, pero tengo que comenzar pidiendo disculpas. Normalmente no comienzo pidiendo disculpas, una serie, pero esta ocasión debo pedir disculpas y lo voy a repetir una vez más, pido disculpas. ¿Por qué? Porque mi hija Camila, que acaba de cumplir 15 años, tenía 2 opciones. Una opción era hacer la famosa fiesta de 15 años, de las cuales esas fiestas les tengo terror por todo lo que significa la parafernalia que hay alrededor de ellas, pero más terror por lo que significa el gasto. Y más en el contexto en el que yo vivo ahora. En el distrito donde yo estoy, el 99% de las familias son mexicanas. ¿Hay algún mexicano aquí? Ok, siempre estamos mis buenos hermanos mexicanos en todo lugar. Me alegra verlos, hermanos. Mis iglesias son mexicanas, especialmente una, la iglesia principal es mexicana. El 1% que no es mexicano es la familia del pastor, que somos colombianos. El resto todos son mexicanos. Y mis hermanos mexicanos hacen de la fiesta de 15 años, pero una señora fiesta. Son fiestas más grandes que un matrimonio. Así que cuando llegué a este distrito hace 2 años y medio y supieron que mi hija iba a cumplir los 15 años, comenzaron a dar ideas. Y cuando yo comienzo a escuchar de las fiestas que hacían de 15 años, hubo una que se gastaron $28,000. Y cuando escuché esa fiestecita, le digo a los hermanos mexicanos de confianza, les digo, ¿y cómo hacen?
Y dicen, ay no, pastor, es una historia muy grande, pero no se preocupe, que eso el dinero siempre aparece. Yo dije, no, $28,000, me toca hipotecar mi vida y mis hijos porque no tengo ni el diezmo de eso. Y me puse a averiguar otras fiestas y fiesta económica de 15 años no baja de $10,000. Así que yo estaba orando y diciendo al Señor, Señor, por favor, que a mi hija no le gusten las fiestas de 15 años. Y el Señor respondió a la oración. El Señor respondió a la oración y un día, así como medio temblándome la voz, junto con mi esposa, llamamos a Camila y le dijimos, mi amor, acabas de cumplir 15 años, tú tienes dos opciones, mi vida, o tres mejor. Una, no hacer nada, celebrar nosotros aquí en familia, descartada. Dos, hacer una fiestecita, reconocimiento. O tres, un viaje. Y yo estaba orando porque escogiera el viaje. Y el Señor respondió también mi oración. No quiso fiesta, quiso viaje. Pero lo que me faltó fue decirle al Señor qué tipo de viaje. Y ahí sí, no fui enfático con el Señor y resulta que mi hija dijo, papi, yo quiero conocer a Italia, Florencia, la Torre de Pisa y en Italia, Francia, la Torre Eiffel. Y ahí sí volví a pasar saliva fuerte. Y le dije, bueno, hijita, ¿sabes qué? Ese es un desafío grande, pero voy a mirar precios y en mi mente lo que yo pensé fue, seguramente me va a salir más barato que una fiesta o me voy a endeudar menos que una fiesta. Así que vamos a orar a ver qué pasa. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las disculpas? Dirán ustedes, ¿no es cierto? Ya voy para allá. Tranquilos. Resulta que comenzamos a orar. En casa hemos aprendido a no tomar decisiones solos, sino a tomar decisiones con Dios en todo. Y no ha sido tarea fácil, pero nos ha dado unas alegrías maravillosas. Así que comenzamos con mi esposa y también invitamos a mi hija. Obviamente ella no ora tanto como nosotros, tiene 15 años y esa no es su gran prioridad, pero nos hemos reunido en varias ocasiones a orar y decirle, Señor, hay planes de un viaje, pero por favor presente el camino porque decidimos en casa apartarnos de las deudas, no deudas, así que no nos vamos a meter en ninguna deuda y el deseo, el sueño es grande, así que por favor tú provee el camino. Y contamos a nuestra familia y amigos al respecto sobre los planes que habían. Y las cosas comenzaron a darse, el Señor comenzó a responder. Y una de las maneras más lindas que el Señor respondió es que de parte de familia y amigos nos llegó la noticia de que habían unas millas disponibles y que esas millas se podían utilizar para que mi hija y mi esposa viajaran y celebraran juntas. Nos sacaron a Santi y a mí del paseo, pero para que ellas pudieran disfrutar juntas de los 15 años de la niña y la mamá pudiera pasar tiempo con ella en Europa. Y así se dio. Así que los tiquetes fueron un obsequio, un gran obsequio, en gran parte fueron obsequio a través de las millas de una aerolínea que tenía unos familiares y amigos. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con las disculpas? Tiene que ver con lo siguiente. Como dicen por allí en un refrán nuestro que tenemos los colombianos, si es que a caballo regalado no se le mira el diente. ¿Se han escuchado ustedes ese refrán? Ok. Resulta que comenzamos a mirar las opciones y la opción más económica y mejor para las millas era una opción para comenzar el viaje el día 4 de mayo. ¿Qué día? No, dije mal, 4 de junio. Ya ustedes se dan cuenta por dónde es que van mis disculpas. En la emoción, por lo que se consiguió económico, yo cometí el gravísimo error de olvidar el compromiso que había hecho con el pastor Barrios. Y el viaje de mi hija comienza con mi esposa el miércoles 4 de junio a las 7 de la mañana. Así que entonces, cuando finalmente volví a hablar con el pastor Barrios y me recordó de este compromiso que habíamos hecho, tratamos de buscar otra fecha, pero no fue posible. Y le dije, pastor, yo tengo que regresar el martes. ¿Y por qué tengo? Porque se va mi esposa, se va mi hija y se queda solo mi hijito pequeño y no puedo dejarlo solo. Así que el cambio que ha habido en la programación que había inicialmente, que estuviera hasta el jueves de noche,
ha sido única y exclusivamente mi responsabilidad, no ha sido responsabilidad del pastor Barrios. Así que si usted quiere apedrear a alguien, comience por apedrearme a mí, porque yo soy el que tengo la responsabilidad al respecto. Lamentablemente, en la emoción dimos clic, se compró y ya luego se intentó hacer un cambio, pero era el triple de las millas y era ya mucho más costoso que hacer una fiesta de 15 años al estilo mexicano. Así que cuando hablamos con el pastor, le dije, yo debo regresar el martes, estar aquí el miércoles en la mañana. Tratamos de ubicar un vuelo nocturno el día martes, pero desde aquí fue imposible. Así que por eso yo tengo que regresar el día martes. Y por eso estaremos reunidos hoy en la mañana, en la tarde, 2 veces, mañana domingo y el lunes. Pero yo le dije al pastor Barrios que yo me comprometía, si es que la iglesia está de acuerdo, a volver un fin de semana. Por los gastos económicos, no se preocupen, llegamos a un acuerdo, yo estoy dispuesto a sacrificar también, porque sé que fue mi responsabilidad. Así que no vamos a correr en esto, pero quiero decirles que yo también quiero asumir responsabilidad al respecto y estoy dispuesto a buscar otro fin de semana para venir otro fin de semana y si nos hace falta algo de la serie concluirla, ¿ok? Así que por eso mis disculpas. Y Cami y su mamá se van este miércoles a disfrutar de una merecida celebración de lo que han sido estos 15 años. Y ahora les presento al hijo menor de la casa. Este es el hijo menor de la familia, se llama Brownie. Nos está acompañando hace 6 años, acabo de cumplir 6 años, pero mis hijos tienen las cuentas que en edad de perritos es 1 año por cada 7, ¿verdad? Entonces este caballero tiene 42 años ahora en humano. Y yo estoy ahora temblando porque mi hijo fue el que me dijo, papi, ¿tú te has dado cuenta de algo? Le dije, no, que el próximo año Brownie me va a merecer el respeto y la obediencia de todos nosotros, porque él va a ser el mayor de la familia. El próximo año, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Él va a tener 49 años y no hay nadie que le gane. Así que este señor a partir del próximo año es el que va a mandar en nuestra casa. Él es el chiquitín Brownie y esta es mi familia preciosa que el Señor me ha dado la oportunidad de tener. Solo siempre hago esta claridad porque sé que algunos en su mente hacen rapidito las cuentas y sé que alguno estará haciendo cuentas y diciendo, usted dijo que tenía 20 años de matrimonio y su hijo mayor va a cumplir 24 años. Sí, mi hijo mayor cumple ahora 24 años, no fue una aventura mía antes del matrimonio ni de mi esposa. Juan Esteban, quien está concluyendo sus estudios en Michigan ahora, él ha sido un regalo especial, muy especial que Dios nos ha dado. Nosotros tuvimos la oportunidad con mi esposa cuando éramos novios de adoptar a quien es hoy nuestro hijo mayor. En esa época yo estaba estudiando teología, mi esposa estaba estudiando comunicación social, el niño quedó huérfano a los 11 meses de edad, la abuelita de mi esposa se hizo cargo de él, lo pongo aquí otra vez para que lo vean, la abuelita de mi esposa se hizo cargo de él, así que él durante la semana estaba con la abuelita y durante el fin de semana era nuestro hijito. Cuando decidimos casarnos fuimos a la luna de miel y al regresar él ya formó parte de nuestra familia y ahí continúa la historia. Ha sido una bendición poder tener a nuestro hijo mayor. Cuento esto con tranquilidad, hay algunos que a veces dicen, ay no, que es hijo adoptivo, eso no lo digan. No, para nosotros es un orgullo sano decir que tenemos un hijo mayor adoptivo y mis hijitos lo conocen y saben, así que ellos no tienen ningún problema en decir Juanes, que así le decimos con cariño, es nuestro hermano mayor y si alguien pregunta, ¿es adoptivo? Sí, él es adoptivo, ellos se sienten orgullosos de eso, porque saben que nuestro amor por él es doble, porque a él decidimos invitarlo a que formara parte de nuestra familia, él no fue una obligación en nuestro hogar. Y si usted quiere más información sobre esta experiencia, con mucho gusto se la puedo compartir, pero solo quiero decirles, hermanos, que si alguien tiene la oportunidad de realizar, no este ministerio, sino de vivir esta linda experiencia de adoptar a alguien, no dude, póngalo en oración, pídele al Señor sabiduría y disfrute de la belleza de la experiencia de tener hijos adoptivos. Es un don de Dios. Problemas, cantidades. Pero bendiciones también por montones. Así que gracias al Señor por eso. Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, permítame tener una corta oración y vamos a entrar al tema inicial de lo que vamos a estar desarrollando durante este fin de semana. ¿Qué esperas para ser feliz con tu familia? Oremos. Padre, en este momento que iniciamos este viaje para
aprender a través tuyo a ser felices con nuestra familia, no tenemos una opción mejor que pedirte a ti que a través de tu Espíritu hables a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro entendimiento. Padre, te amamos a nuestras familias, pero cuántas crisis, cuántos problemas sin solucionar, cuántos dolores estamos viviendo en nuestras casas. Tú solo conoces qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros hogares aquí representados. Y quiero pedirte, Señor, que en este momento los problemas que hay no sean más grandes que tu voz hablando, que tu voz se escuche con más poder y entendamos que no importa cuál sea la experiencia actual o la historia de nuestros hogares, hoy tenemos la oportunidad de ser felices con nuestras familias y de comenzar a vivir una nueva experiencia. Danos tu sabiduría, Señor, porque ese tesoro que son nuestras familias, no queremos perderlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Primera pregunta, después de la del título general. ¿Por qué la familia está en crisis? ¿Por qué hay problemas en nuestros hogares? Si usted va al internet y va a Google y comienza a investigar por qué hay crisis, usted va a encontrar diferentes razones que justifican las crisis que hay en nuestros hogares. ¿Saben ustedes cuál es la razón número uno que de acuerdo a esas estadísticas dicen que hoy en los Estados Unidos es la razón principal de la crisis de la familia? ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Cuál? Correcto, ese es dinero. De acuerdo a los estudios que se han hecho en este país, en los Estados Unidos de Norteamérica, el dinero es el factor principal que genera crisis en los hogares. Hoy nos vamos a dar cuenta que este no es el factor principal. ¿Por qué lo presento de esta manera? Porque la propuesta que quiero compartirles para este fin de semana, mis hermanos y amigos, es que abordemos el tema de la familia desde un punto de vista espiritual. Personalmente me he convencido de que el problema de nuestras familias comienza y termina en nuestra experiencia espiritual. Y por eso yo me he convencido también, a través de la propia experiencia que vive en mi familia, que no es el dinero el factor principal. El factor principal no es tampoco los celos, no son tampoco los engaños. El factor principal tiene que ver con un problema que ha comenzado desde el principio de los principios que solo Dios conoce cuándo fue y que se ha venido repitiendo en las familias de la historia de la humanidad y que hoy se sigue repitiendo en nuestros hogares. La razón principal de la crisis no tiene que ver con lo que hoy el mundo contemporáneo dice que es el factor de la crisis. El factor principal de la crisis tiene que ver con una experiencia que comenzó en el cielo. En el cielo había familia, pero la familia celestial también vivió crisis. En el cielo estaba Dios Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, los ángeles. Era una familia perfecta. Y nos dice la Escritura que en esa familia, la celestial, cuando comenzó, solo Dios lo conoce. En el principio de los principios, esa familia era feliz. En esa familia no había pecado. En esa familia no había dolor. En esa familia no había necesidades financieras, no había necesidades de ningún tipo. Pero llegó un problema que causó crisis. El gran problema de los problemas. Si ustedes miran en Ezequiel el capítulo 28, el versículo 17, dice, haciendo referencia al protagonista de esa crisis y al factor de la crisis, dice lo siguiente: tu corazón se enalteció debido a tu hermosura. A causa de tu esplendor se corrompió, ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que se corrompió? ¿En quién? ¿Se corrompió la sabiduría en quién? En Luzbel. ¿Quién era Luzbel? Luzbel era un ángel de luz, ustedes conocen la historia. Era un ángel perfecto. Era un ángel que vivía en un ambiente perfecto, ideal. Pero Luzbel tuvo un problema. El problema que sucedió en Luzbel es que él se vio muy hermoso
Y saben ustedes que la hermosura a la que hace referencia la Sagrada Escritura no es una hermosura como usted y yo la vemos. No tiene que ver con nada físico, no tiene que ver con presentación personal. La hermosura tiene que ver con el esplendor que allí mismo explica. Dice, a causa de tu esplendor. La hermosura que vio Luzbel, y por favor mucha atención con esto porque esto es fundamental para lo que vamos a trabajar los próximos días. La hermosura que vio Luzbel en sí mismo era el esplendor que él tenía, el esplendor de su capacidad intelectual, el esplendor que él mismo se daba cuenta que él podía compartir con otros. En otras palabras, Luzbel sintió que él era muy capaz, muy inteligente, muy bueno. ¿Era mentira eso? No, no era mentira. Era el ángel de los ángeles, tenía toda esa capacidad. Pero cometió un error. Él creyó que toda esa capacidad podía ser mayor que el poder de Dios. Y entonces decide cambiar la sabiduría de Dios, que era la que regía en ese momento el universo y el cielo, por su propia sabiduría. Y corrompió su sabiduría. Para entenderlo bien, en el cielo la sabiduría de Dios significaba el gobierno de Dios ante los ángeles. Lo que Dios decía, los ángeles entendían que era lo mejor para ellos y no era cuestionable. No porque Dios exigiera que se tuviera que obedecer lo que Él decía. Los ángeles estaban convencidos que nadie sabía más y nadie amaba más que el propio Dios, su Padre. Así que entonces lo que Dios decía, eso era ley por amor, no por orden. Luzbel dice, y si yo soy tan inteligente, y si yo soy tan capaz, ¿por qué yo tengo que seguir las órdenes de Dios, de mi Padre, cuando yo puedo también generar mis propios pensamientos, mis propias decisiones? Y Luzbel comenzó a crear sus propios planes y a crear su propia experiencia de vida. Corrompió su sabiduría natural. La sabiduría natural de Luzbel era la sabiduría de Dios. Lo que Dios decía era lo que él hacía. Cuando él decide ver su esplendor y alabar su propio esplendor, él se aparta de la sabiduría de Dios y dice, ahora las cosas se van a hacer como yo quiero. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dios, que es amor y que no entra en conflicto, Dios le dice a Luzbel, Luzbel, la decisión es tuya. Este es un lugar de amor. Mi sabiduría, tú sabes que es amor, pero si tú no estás de acuerdo, yo te amo tanto que prefiero dejarte la oportunidad de que sigas tu camino. Y Luzbel y la tercera parte de los ángeles del cielo deciden apartarse de la sabiduría de ¿quién? ¿Y qué sabiduría comenzaron a seguir ellos? Su propia sabiduría. ¿Están hasta aquí de acuerdo? Entonces, si aquí tuviéramos que hacer una conclusión, diríamos que la familia celestial que estaba en crisis, ¿qué causó la crisis de la familia celestial? ¿El cambio de qué? De sabiduría, correcto. Cambiaron la sabiduría de... Yo soy más profesor que predicador, ¿ok? Por eso me gusta que compartan conmigo, ¿ok? Así que no les dé temor responder o rellenar lo que yo no voy a mencionar, ¿ok? Entonces, volvamos. Se corrompió la sabiduría porque Luzbel y los ángeles que salieron del cielo cambiaron la sabiduría de ¿quién? De Dios por la sabiduría de ¿quién? De ellos mismos. ¿Cuál fue el resultado? Crisis. Crisis tan fuerte que dividió a la familia celestial. ¿Cuál es tu crisis hoy? ¿Tú creías que porque has tenido crisis en tu hogar o porque hoy tienes crisis con tu familia, todo estaba perdido? Quiero decirte que si tienes ese pensamiento, entonces el cielo estaría perdido, porque el cielo tuvo crisis en su familia. Así que el problema aquí no es la crisis. El desafío grande es qué hacer en un contexto de crisis. Permítame, explico esto un poquito más yendo ahora a la experiencia de la primera familia terrenal. Salgamos del cielo y vengamos aquí a la tierra. Dios crea una familia perfecta o imperfecta. Perfecta. En Génesis 1:27 dice, creó pues Dios al hombre a su imagen, imagen de Dios lo creó, mujer y hombre los creó. Fueron creados a imagen de ¿quién? De Dios. Y Dios es
amor y es perfecto. Así que ellos fueron creados perfectos. No se enfermaban, no habían celos, no habían envidias, no necesitaban dinero porque todo lo tenían. Ambiente perfecto, maravilloso. Sin embargo, la familia terrenal también estuvo en crisis. Y miren ustedes cuál fue el factor de la crisis de la familia terrenal. Dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que vio Eva primero en ese árbol? La posibilidad de alcanzar ¿qué? ¿Por qué Eva vio que en ese árbol y en ese fruto podía alcanzar la sabiduría? Porque resulta que la serpiente, que estaba muy linda allí en el árbol, le dijo: tú conoces el bien, Eva, pero no conoces el mal. Dios conoce el bien y el mal, y tú no te vas a morir, sino que tú vas a tener sabiduría, porque vas a conocer el bien y el mal. Y Eva decidió, igualito que Luzbel, apartarse de la sabiduría que hasta ese momento había gobernado su vida y su familia. ¿Cuál sabiduría había gobernado hasta ese momento la vida y la familia de Adán y Eva? ¿La sabiduría de quién? La de Dios. Así que cuando Eva decide comer de ese fruto, ¿qué es lo que está decidiendo Eva? Exactamente lo mismo que decidió Luzbel en el cielo. Cambió la sabiduría de quién? De Dios. ¿Por cuál? Por la de ella. Dios había sido muy claro, le había dicho: miren muchachos, Adán y Eva, ustedes no les va a faltar nada acá. Cuidado con ese árbol, no coman de ese fruto, porque van a conocer el mal. Y yo solo quiero que ustedes conozcan el bien. Qué lindo es el bien. Así que no es porque quiero ocultarles nada, simplemente quiero que sean felices. Mi consejo es: no coman de ese árbol, pero ahí está, porque ustedes deciden. Eso es parte del amor de Dios. El amor de Dios se refleja en que Él nos da la oportunidad de decidir, y nuestras vidas dependen de las decisiones que nosotros tomamos en cada momento. Nuestros hogares son el resultado de las decisiones que nosotros estamos tomando todo el día. Por lo tanto, Dios en su amor nos da la oportunidad de decidir, pero Él dice primero: mi sabiduría está a su alcance. Pero ya cada ser humano, cada papá, cada mamá, cada hijo, cada hija decide si sigue la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, o si sigue la sabiduría humana, el propio consejo. ¿Cuál siguió Eva? ¿La sabiduría de Dios o la sabiduría humana? La humana. Resultado: crisis. Luego va y le cuenta a Adán. ¿Y Adán qué hace? Exactamente lo mismo que Eva. Cometió el mismo error, así que uno no es más culpable que el otro. Los dos fueron igual de culpables. Si nosotros tuviéramos que resumir hasta este momento en una sola palabra la razón de la crisis de la familia en el cielo y en la tierra, ¿cuál sería esa palabra? Sabiduría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios se ha cambiado. ¿Por qué? Por la sabiduría humana. Ahora yo te desafío para que hagas un estudio. Comienza a mirar todas las familias de la Biblia, familias triunfadoras y familias que fracasaron. Tú vas a encontrar exactamente el mismo patrón. Las familias que fracasaron y que estuvieron en crisis fueron familias que decidieron hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Cambiaron la sabiduría de Dios por la propia. Ahora yo te pregunto algo. ¿Cuál será la razón de las crisis que tú y yo estamos viviendo hoy en nuestras familias? ¿Cuál será? ¿Por qué nos ponemos a darle vueltas al asunto cuando es tan evidente? Ahora, hay otra cosa más grave, y es que la mayoría de nosotros que hemos tenido problemas en nuestra familia, yo he tenido un montón de problemas, lo dije desde el comienzo. La mayoría de nosotros que tenemos problemas en nuestras familias, comenzamos a luchar por solucionar esos problemas sin darnos cuenta que estamos atacando un problema que no es el verdadero problema. Me explico. Les dije ahora al comienzo que de acuerdo a las estadísticas en este país, el problema número uno de las crisis en las familias es ¿qué? Dinero. Normalmente cuando hay una crisis de familia porque no hay dinero, entonces decimos, bueno, vamos a solucionar esta crisis. ¿Y cómo se soluciona la crisis?
Entonces, como el papá está trabajando un solo turno, ahora trabaje turno y medio, porque vamos a necesitar más dinero, porque si tenemos más dinero, entonces se nos va a ir la crisis. Y la mamá que estaba en la casa, ahora que la mamá también trabaje, porque si tenemos un salario y medio más, entonces la crisis se va a ir. Y les pregunto algo, ¿se va la crisis? La experiencia habla por sí sola, lo vemos todos los días. Si el dinero fuera la solución para las crisis de las familias, Hollywood sería uno de los mejores escenarios para formar y para tener modelos de familias felices. Y no lo es, porque no tiene que ver con dinero. Con tristeza, yo he tenido que ver que mis familias hispanas, no solo donde estoy ahora, sino también donde estuve en Grand Rapids, que tuve la oportunidad de estar 7 años allí, he tenido que ver con tristeza cómo las familias cada día se desmoronan más y más y más, tratando de solucionar la crisis, utilizando la estrategia inapropiada. Eso es como cuando usted quiere solucionar el problema de motor que usted tiene en el carro, cambiándole las llantas. Nunca va a solucionar el problema, nunca. Si el problema está en el motor, hay que ir al motor. Pero nosotros no hemos pasado nuestra vida solucionando las crisis, atacando donde no es. Una de las cosas que quiero que con la ayuda de Dios el Señor abra nuestras mentes durante estos días que vamos a estar juntos, es que entendamos que el problema es solo uno. El problema no fue casualidad, que el mismo del cielo se repitiera aquí en la tierra, en el escenario de las dos familias. Ese es el problema que hoy tú y yo estamos teniendo en nuestros hogares. El problema es que hoy tú y yo, aunque venimos a esta iglesia y nos sentamos aquí a escuchar un sermón y venimos muy bien arregladitos, en el día a día en nuestros hogares estamos viviendo ¿cuál sabiduría? ¿La de Dios o la nuestra? Miren, eso no nos gusta mucho decirlo, la mayoría tuvo silencio, porque es que esto no es fácil de aceptar. Pero hasta que no lo aceptemos, nuestras familias van a seguir como las colas de las vacas, creciendo pero para abajo. Si nuestras familias tienen problemas, es el momento de entender cuál es la razón principal del problema. Y la razón principal del problema es que yo he acudido a mi sabiduría por encima de la sabiduría de Dios. Ese es el problema diario. ¿Saben qué es lo peor, mis hermanos? Que nos hemos acostumbrado a eso y creemos que es normal. ¿Es normal? No, es que yo crecí en un hogar cristiano, fui al colegio, fui al college, a la universidad, tengo un título en esto, tengo mi profesión, tengo dinero en el banco, yo tengo todo lo que necesito para ser feliz y he aprendido a tomar decisiones. Eso es una evidencia más de lo fuerte que ha sido la sabiduría humana en tu vida y en mi vida. Que hemos entendido que las decisiones que yo tomo, las tomo correctas, cuando el concepto bíblico es que cuando un ser humano toma decisiones sin Dios, está perdido. Cuando en una familia se toman las decisiones sin Dios, la familia está perdida. Les hablé hace un momentito sobre el viaje de mi hija y de Mónica, de mi esposa, para celebrar los 15 años de mi hija. Y esto, cuando yo tomo ejemplos personales que utilizo varios, gracias hermano, utilizo varios, yo quiero que por favor entiendan, y por eso comencé diciéndolo ahora, que no es porque mi familia sea perfecta. Y no me da vergüenza decir que mi familia no es perfecta. Tenemos muchísimas, pero muchísimas dificultades. Pero Dios ha sido bueno y en su misericordia nos ha dado salida. Muchas salidas. Normalmente lo que nosotros hacíamos antes, cuando queríamos programar una vacación, era simplemente hacer lo que hace la gente normal. ¿Qué hace la gente normal cuando quiere programar una vacación? En estos tiempos, lo primero que hace es que va y mira cuánta plata tiene. Y si no tiene plata, va y mira quién le puede prestar el dinero. ¿Sí o no? A ver qué banco me va a prestar dinero y me endeudo. Eso es lo que hacen los seres humanos normales, las familias normales. Y luego, ¿qué hacemos? Nos vamos al internet y buscamos en las páginas web que nos ofrecen mejores precios para tiquetes aéreos o destinos turísticos. Y planeamos todo nuestro viaje. Y luego, cuando todo el viaje está planeado y cuando estamos a punto de salir de casa, es entonces cuando decimos, bueno familia, pero no podemos irnos sin antes pedirle a Dios que bendiga nuestro viaje. Y entonces allí nos reunimos todos como familia a orar para que el Señor bendiga el viaje.
¿Y qué participación tuvo Dios en el proceso de decisiones de nuestra vacación? ¿Qué participación tuvo? Piensa en tu última vacación, ¿cómo fue que la planeaste? Piensa cómo la planeaste con tus hijos. ¿Acaso no fue muy parecido a este escenario? Yo lo hice así la mayor parte de mi vida. Claro, es lo normal. Y luego le digo, Señor, por favor, bendice mi viaje. Yo ahora le pido perdón al Señor. Porque imagínense al nivel al que yo llegué y que todavía sigo cometiendo esos errores. Que le digo a Dios que bendiga mi plan. Que Él bendiga mi sabiduría. Cuando Él quizás tenía un plan muchísimo mejor para mí. No es la primera vez. Pero si yo hubiera creado este plan del viaje de mi hija y de mi esposa, estaría endeudado hasta la coronilla. Pero con mi esposa y con mi hija y con mis hijos hemos aprendido que esto funciona. La sabiduría de Dios es mejor que la nuestra. Así que entonces lo que hacemos es reunirnos y desde antes de dar un clic, antes de mirar cuánto tenemos, es decirle, Señor, primero dinos para dónde. Mi hija dijo París y Italia. Lo que le dijimos a Camila en ese momento fue, mi amor, tú sabes que la situación financiera no nos da para eso. Pero vamos a orar y si Dios muestra que ese es el camino, Él va a abrir posibilidades y va a hacer que se vaya dando solito. Hermano, y no me alcance el día para contarles todas las experiencias que en estos últimos 6 meses hemos tenido con respecto a ese viaje. Pero son una tras otra, que nos va diciendo cómo Dios tenía planeado algo diferente a lo que nosotros pensábamos, pero para beneficio nuestro. Sabiduría de Él, no sabiduría nuestra. La sabiduría está en crisis porque hemos cambiado la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Es el momento de entender que la sabiduría de Dios sigue vigente para todos nosotros. Miren Dios cómo habla en un contexto de familia siempre, porque Él ama a la familia y desea, su mayor anhelo y sueño es que la familia vuelva a Él, porque si la familia vuelve a Él, todos vamos a estar en Él. El Padre nos dice a nosotros hijitos. Me gusta cuando papá Dios me dice a mi hijito, y Él nos dice, hijo mío, Jehová da la sabiduría y de su boca proviene ¿qué cosa? El conocimiento y ¿qué más? Y el entendimiento. Entonces entenderás la justicia. Aquí hay varios conceptos interesantes en este proverbio. El primero de ellos es que ¿quién da la sabiduría? ¿Cuál es la sabiduría que sirve? La de Dios. Pablo de hecho es más enfático, no tengo ese versículo aquí ahora, pero Pablo es más terrible cuando él dice que la sabiduría de Dios es perfecta, pero la sabiduría del ser humano dice que es animal. Esa es la palabra que utiliza Pablo. La sabiduría humana es animal, no sirve. No es porque los animales no sirven, sino porque los animales no tienen la capacidad de tomar decisiones racionalmente como nosotros. Así que cuando usted y yo, de acuerdo a lo que dice Pablo, tomamos decisiones sin Dios, nos estamos pareciendo a los animales y por eso hay crisis, por eso hay problemas. El problema no es otro, pero el Señor me dice y hoy te dice a ti, yo estoy dispuesto a darte sabiduría, pídemela. Si tú lees el libro de Proverbios te vas a dar cuenta de la cantidad de proverbios donde el Señor está diciendo yo te doy la sabiduría, solo pídela, es gratis y te la doy en abundancia. ¿Por qué el Señor está tan interesado en que yo como papá, como mamá, como hijo, conozca su sabiduría? Porque a través de la sabiduría de Dios, dice allí que voy a entender qué. Lean el versículo en la parte final. ¿Qué dice allí? Que si yo tengo la sabiduría de Dios, ¿qué es lo que voy a entender? ¿La qué? La justicia. Sobre ese tema vamos a hablar también bastante. Porque en la familia hablamos de todo menos de justicia. Y la justicia de Dios es tan maravillosa que su sabiduría me ayuda a entender la justicia. Es decir, la justicia de Dios está en un nivel mayor que su propia sabiduría. Así que no olviden por favor ese término justicia. ¿Por qué es tan importante la justicia? Les dije que en la familia de Dios, Dios nos ve a nosotros como familia. De hecho, hay 2 familias que identifican las familias en todo el universo. Hablemos de nuestra tierra, en todo nuestro globo terráqueo. ¿Cuáles son los 2 tipos de familias? En 1 Juan 3:10 hace referencia a los 2 tipos de familias y a uno de los factores que identifican a la familia de Dios. Dice allí, así distinguimos. ¿Qué significa distinguir? Hacer diferencia. Ok, entonces aquí sabemos cuál es la diferencia entre quiénes. Los hijos de Dios, es decir, la familia de Dios y los hijos de quién? Del diablo. Aquí Juan está diciendo que hay familia de Dios y hay familia de quién.
Si yo preguntara aquí, ¿cuántos queremos formar parte de la segunda familia, de la del diablo? Todos nos aferramos a la silla y decimos, no, pastor, no diga esas palabras. Eso no se dice en la casa del Señor. Ok, no lo digamos más. Pero, ¿estoy yo formando parte de la familia de Dios? ¿Está mi familia, mi esposa y mis hijitos que tanto amo, formando parte de la familia de Dios? Noten que el versículo dice que hay diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de ¿quién? Del diablo. ¿Cuál es una de las diferencias? La primera dice, el que no practica la justicia no es ¿qué? ¿Escucharon eso? Lo voy a volver a decir. El que no practica la justicia no es ¿qué? Es decir, que en la familia donde no se practica la familia, esa familia forma parte de ¿cuál familia? Ahora te hago una pregunta. No, sí, no te dé miedo decirlo, ese nombre existe. La familia del diablo. Ahora yo te hago otra pregunta más. ¿En tu familia se practica la justicia? Voy un poquito más allá. Tú como papá, como mamá, tú como hijo, ¿tienes claro en tu mente lo que significa la práctica de la justicia? ¿Está tan claro en tu mente como significa el sábado como día de reposo? ¿Está la práctica de la justicia? La práctica de la justicia está tan clara en tu casa y se estudia tanto como estudiamos la ley de Dios, como lo estamos haciendo este trimestre, y el saber que es pecado matar o robar. ¿Cada cuánto hablamos en nuestra familia de la práctica de la justicia? Hermanos, si en su familia nunca se ha hablado de la práctica de la justicia o no sabemos esto de qué se trata ni con qué se come, yo no quiero que te sientas mal, pero solo quiero que te motives a aprender a través de lo que dice Dios en su palabra, lo que significa la práctica de la justicia. Hermanos, cuando yo leí este versículo, mejor, cuando lo escuché de labios de mi padre que vino a visitarme a Oregon, o sea, esto fue hace muy poquito tiempo, y él estaba predicando de otra cosa y leyó este versículo. Y cuando leí este versículo a mí se me pusieron los cabellos de gallina, la piel de gallina, los cabellos se me pusieron bien rígidos. Si yo no sé practicar justicia y si mi familia no practica justicia, ¿a qué familia pertenecen ellos? A la del diablo. Ahora, si yo practico justicia, si aprendo a practicar justicia y si mi familia aprende a practicar justicia, entonces van a ser parte de la familia ¿de quién? De Dios, porque está claro, hay diferencia entre la familia de Dios y la familia del diablo. Ahora yo te pregunto otra cosa más. ¿Será importante aprender a practicar justicia? Recuerden que en el versículo anterior que leímos, en Proverbios el capítulo 12, versículos 6 y 10, dice que la sabiduría de Dios nos ayuda a entender la justicia. Así que hay que aprender la sabiduría de Dios, cómo vivir la sabiduría de Dios, cómo aprender a tomar decisiones con Dios. Eso es lo que vamos a aprender a hacer a partir de esta tarde. Para que nuestras familias dejemos de tomar decisiones solos y aprendamos a cómo tomar decisiones con Dios. Ahí está la solución para el problema principal. Cuando la sabiduría de Dios comienza a formar parte de mi familia y cuando la sabiduría de Dios comienza a formar parte de mi vida y de mi familia, entonces mi familia aprenderá a practicar la justicia y seremos parte de la familia de Dios. Gracias por ese amén, mi hermano. Usted fue el único que parece que está aquí conectado conmigo. Cuando mi familia pertenece a la familia de Dios, haya o no haya dinero, va a haber felicidad. Haya o no haya salud, va a haber felicidad. Y voy a ir un poquito más allá. Exista o no exista, papá o mamá, va a haber felicidad. Inclusive para los hogares que han sufrido de tantos años y que se han dividido y que se han perdido, va a haber felicidad. Porque la presencia de Dios lo trae todo y la justicia de Dios tiene que ver con su presencia. En Mateo el capítulo 6, el versículo 1, comienza allí Jesús a hacer referencia a lo que significa la justicia, a lo que significa su sabiduría, a lo que significa comenzar a vivir de acuerdo a Él y no de acuerdo a nosotros en nuestros hogares. Ustedes van a encontrar reflexiones como esta en toda la experiencia de Jesús. Dice allí, y esto yo lo tomo para mí como papá, guardaos de hacer ¿qué cosa? En otras palabras, Jesús dice aquí, cuidado con hacer ¿qué? Tu justicia. Nosotros nos hemos acostumbrado a hacer nuestra justicia y no a practicar la justicia de Dios. Usted puede decir ahora, pastor, ¿y eso de qué se trata? No se preocupe. Esta tarde, después del lunch, a las 3 en punto, entiendo, vamos a comenzar a descubrir lo que significa la justicia. Pero Jesús dice, cuidado de hacer su justicia. Pero aquí nos da elementos para entender qué es. Dice,
cuidado de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Es decir, la justicia humana es pura apariencia delante de los demás. La justicia de Dios no es apariencia. Por eso hay que practicar justicia, porque la justicia es transparencia delante de Dios y de mi familia. Porque, hermanos, si hay un lugar donde no podemos ocultar lo que realmente nosotros somos, es nuestra casa. Es nuestra casa. Y yo no sé cuál es tu experiencia, pero te voy a hablar de mi experiencia. Durante muchos años, mis hijos me vieron como un pastor, y quiero hacer claridad en esto. Cuando yo hablo de mi experiencia personal y pastoral, hablo solo de la mía. No incluyo yo en ningún otro pastor. Mi experiencia. Pero durante muchos años, especialmente cuando estaba en mi carrera profesional, aparentemente muy victoriosa en mi país, en Colombia, mis hijos veían en mí en la casa a alguien muy diferente al que estaba en los negocios de la iglesia. Mi justicia delante de mi familia era muy diferente a la que yo tenía delante de los demás. Y mis hijos veían eso y mi esposa veía eso. Y yo alabo al Señor, no me canso de hacerlo. Cuando yo trabajaba en Colombia, en la iglesia, yo era el director o el presidente, como ustedes quieran llamarlo, de ADRA para todo el país. Era el director de Libertad Religiosa y Relaciones Públicas de la Iglesia Adventista de la Unión Colombiana para todo el país. Mi trabajo era ir de avión en avión, de restaurantes 5 estrellas en restaurantes 5 estrellas, de oficina de gobierno en oficina de gobierno, haciendo lobby y relaciones públicas para problemas de la iglesia. Y me encantaba ese trabajo. La pasaba de maravilla. Pero el Señor se dio cuenta y tuvo misericordia de mí. Y un día me dijo, no sigues ahí, sino te vas para Grand Rapids, Michigan. Y cuando el Señor me dijo eso, yo no entendía, porque no sabía escuchar la voz de Dios. Pero Dios habló tan fuerte que a las malas me sacó y me llevó allá. Y hoy alabo al Señor porque Él no me salvó a mí, salvó a mi familia. Si yo hubiera seguido mostrando mi justicia entre mis hijos y mi esposa, yo hoy no tendría familia. Y cuando yo hoy veo a mis hijos, cuando veo a mi hija cumplir 15 años, a mi hijo mayor a punto de graduarse, a mi hijo pequeño convirtiéndose en un hombrecito, yo digo, si yo me hubiera quedado en el estilo de vida que yo llevaba, yo no le doy más de un año, yo hubiera perdido todo lo que hoy para mí es la razón de mi existir después de Dios, mi familia. Y me da terror pensarlo. Dios fue misericordioso conmigo. Yo me acostumbré en esa época y todavía tengo muchos rezagos de eso, porque soy humano, a practicar mi justicia delante de los hombres para ser visto por ellos, como dice Jesús. Es decir, pura apariencia. Por eso Jesús fue tan fuerte con los escribas, con los fariseos, con los líderes religiosos y los llamaba hipócritas. Y Él dice aquí, ustedes van a tener recompensa. Hay un mandamiento que ustedes lo conocen perfectamente. El 5.º mandamiento. Honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre, para que tus días se prolonguen o se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Mandamiento número qué? 5. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley de Dios? 10. O sea que el 5.º mandamiento está ¿en qué parte de la ley de Dios? En todo el centro. ¿Cuáles son los primeros 4 mandamientos? Hacen referencia a la relación de quién con quién. A la relación del hombre con quién, con Dios. Y los últimos 5 mandamientos hacen referencia a la relación del hombre, con el ser humano. Este mandamiento está en todo el centro, creando un puente entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con nuestros seres humanos, que para mí la primera relación del ser humano con otros seres humanos es con su familia. Y aquí comienza este mandamiento diciendo, honra ¿a quién? A tu padre y a tu madre. Normalmente este mandamiento se lo dicen los padres a los hijos o los hijos a los padres. Voy a volver a preguntar porque no me entendieron. Normalmente lo respondieron bien, pero solo que la mayoría no me escuchó. Normalmente este mandamiento se lo repetimos con mucho énfasis. ¿Quiénes? ¿Los padres a nuestros hijos o nuestros hijos a nosotros como padres? Los padres a los hijos. ¿Qué pasaría si un hijo le dice este mandamiento al papá o a la mamá? Lo primero que le vamos a decir es, primero entiende bien la Biblia
Y lo segundo que le vamos a decir, no seas irrespetuoso porque la próxima vez te voy a castigar. ¿Qué es lo que dice el mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Pero noten que no por casualidad, para mí, es una reflexión mía personal. No por casualidad el mandamiento comienza diciendo, honra a quién. A tu padre. ¿Cómo nos llama el Padre Dios a nosotros? ¿Cómo nos llama a nosotros? Hijitos. Así que ¿quién es el padre de todos los hijos en el universo? Dios. Así que cuando yo le leo este versículo o este mandamiento a mis hijos para pedirles obediencia y respeto para mí, la pregunta que yo hago es, ¿tú honras a tu padre? No a tu padre que te dio la vida físicamente. ¿Tus hijos entienden que tú honras a tu Padre Dios que está en el cielo y que eres transparente delante de tu familia como eres delante de los demás? ¿O eres una deshonra para el Padre que está en el cielo? Cuando este mandamiento comienza diciendo, honra a tu padre, este es un mandamiento de familia, donde el primero que me compromete es a mí como hijo de Dios. Es un irrespeto con Dios, que yo siente a mi hijo y le diga, hijo, tú tienes que honrarme y ser obediente, cuando mi hijo sabe que yo soy un papá deshonesto. Cuando mi hijo sabe que yo soy un papá que aparenta una cosa en la iglesia y soy otra cosa en la casa. Cuando mi hijo sabe que yo en la iglesia todos los abrazo y les digo, hermanos, cómo nos amamos, y en la casa maltrato a mi esposa y lo maltrato a él como mi hijo. Es un irrespeto y una irresponsabilidad con Dios decirle a mi hijo, hónrame obedeciéndome, cuando yo practico mi propia justicia y soy como los escribas y los fariseos, aparentando ante los demás. Y por eso la palabra que Jesús utilizó en muchas ocasiones para hacer referencia a ellos fue ¿cuál? Ustedes la saben, díganla, no les dé miedo que en la iglesia se puede decir esa palabra. Hipócritas. En nuestra familia hay mucha crisis porque nosotros cambiamos la sabiduría de Dios por la sabiduría humana. Y la sabiduría humana nos ha llevado a vivir una vida de hipocresía en nuestros hogares. Y ese sermón que todos los días se repite en las casas ha hecho énfasis, mella en nuestra mente y en la de nuestros hijitos. Por eso hay crisis. Por eso la plata no rinde. Por eso hay problemas de salud. Por eso cualquier problema que usted quiera colocar allí encaja perfectamente. Porque cuando la presencia de Dios no está, el ser humano no lo teme, el ser humano no lo honra a Él. Y por lo tanto nuestros días no se prolongan, sino que se acortan y la infelicidad llega a nuestros hogares. Yo soy un seguidor casi que fanático del Sermón de la Montaña. Y estos días vamos a hablar del Sermón de la Montaña. Porque en el Sermón de la Montaña están los caminos, o más bien el camino, el proceso para vivir la sabiduría de Dios y para practicar justicia. Cuando se termina el Sermón de la Montaña, que el que narra más completo el Sermón de la Montaña es Mateo. Mateo capítulo 5, 6 y 7. 3 capítulos nomás. Elena de White dice que si solo existiera, escúcheme bien esto, solo existiera el Sermón de la Montaña, no más de toda la Biblia, solo el Sermón de la Montaña, 3 capítulos, Mateo 5, 6 y 7, eso sería suficiente para nuestra salvación. Pero luego ya dice, maravilloso que tengamos toda la Biblia es un complemento precioso y vuelve a hacer énfasis, pero si no existiera más que el Sermón de la Montaña, Mateo 5, 6 y 7, eso sería suficiente para la salvación del ser humano. Por eso me interesó tanto el estudio del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña termina con esta experiencia. Dice, cualquiera pues, dijo Jesús cuando terminó el Sermón de la Montaña, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó ¿qué? Su casa ¿sobre qué? Sobre la peña o sobre la roca. Hermanos, hay dos posibilidades, y amigos, hay dos posibilidades de construir nuestras familias o nuestra casa. Sobre la arena, donde se vive derrumbando, o sobre la roca que está firme. Y sobre la roca es sobre Jesús. Sobre la roca es sobre Dios, su sabiduría. ¿Cómo estás construyendo tu casa? Salmo 27:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. No hay nada más deprimente que salir de la casa papá y mamá desesperados a hacer dinero. Porque el dinero, si hay dinero, no va a haber crisis. Eso nos dicen las encuestas. Desesperados salimos a buscar dinero. Y cuando llegamos a nuestras casas,
encontramos que nuestras casas son campos de batalla y que nuestras casas se están librando o llevando a cabo los peores o las peores acciones que marcan la vida de los seres humanos. Me gusta mucho el ministerio en las cárceles. En donde estoy trabajando ahora tengo el privilegio de pastorear 3 iglesias. 2 iglesias son como esta, iglesias normales, ya llamo yo, en un edificio como este. Pero la iglesia que más me gusta, y eso se lo he dicho a los hermanos de allá, la que más me gusta es la iglesia de la cárcel. En la iglesia de la cárcel comenzamos con 25 hermanos que se congregaban allí, y por la gracia del Señor ahora son 80. El Señor ha multiplicado ese ministerio, es un asunto increíble. Yo le digo a los hermanos de la iglesia, a todos nos debieran meter a la cárcel, a ver si buscamos al Señor, si lo buscamos con el deseo y con la transparencia que lo buscan esos reclusos. Allí nadie aparenta nada, porque la vida nuestra se ha convertido en una vida de apariencias, y ese es el cáncer de nuestras familias. Vivir nuestra propia sabiduría nos ha llevado a aparentar todo, todo lo aparentamos. Pero en la cárcel, cuando vienen estos presos y se sientan allí, en una iglesia preciosa que tiene la cárcel, cuando se sientan allí, todos entran con la misma ropita puesta. La mayoría con el mismo peluqueado, porque es que no hay peluquero barato y caro, no. Parecen fotocopias. Allí nadie puede aparentar ante nadie, porque cada uno sabe su condición. ¿Y cómo le va a decir al otro que no? Cuando el otro tampoco tiene que aparentar nada. Así que ya no hay otra opción. Buscan al Señor con un espíritu, con un fervor. Mi esposa me dice, pero mi amor, tú vas mucho a esa cárcel. Yo le digo, mi amor, es que si no voy a la cárcel me muero espiritualmente. Ellos allá, cada vez que entro a predicar allá, esos reclusos, yo me siento como estrella de cine. Porque cada vez que entro, llegó el pastor, un aplauso para el pastor, y todos comienzan a aplaudir, aleluya. La primera vez yo me asusté, pero después yo tuve que decirles, hermanos, yo no me merezco ese aplauso. Pero ¿quién les dice que no aplaudan? Ellos siempre lo hacen, ok, adelante. Pero yo digo, ustedes no se imaginan que el que aplaudo cuando vengo aquí soy yo, porque yo soy el que crezco, porque ellos son así. Es un hambre por querer aprender de Jesús, es una necesidad del Señor en sus vidas, porque saben que lo único que puede marcar diferencia en ellos, ya lo perdieron todo. La mayoría de ellos perdieron sus familias, perdieron su dinero, perdieron todo, porque es una cárcel de condenas altas. El que menos está allí tiene condena de 10 años, hasta cadena perpetua. Así que es un hambre por el Señor, una transparencia. Mis apreciados hermanos, mi invitación en esta tarde es para que durante este fin de semana, si tú realmente quieres comenzar a vivir una experiencia nueva para ti, para tu familia, porque eso significa vida espiritual para ti. Si tú estás solo, esto te conviene escucharlo. Si tu familia está ahora a punto de divorciarse, te conviene escucharlo. Si tu familia ya se divorció y tú crees, eso de familia no sirve para mí, te conviene escucharlo, porque es que es pan para ti, es pan para mí. La transformación de todo lo que hay alrededor mío comienza conmigo. Y cuando el Señor nos invita a beber su sabiduría y a practicar su justicia, es porque ese es el camino que Él me ha dado para que yo sea feliz y por ende sea salvo. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Estos hermanos míos en la cárcel dicen, pastor, yo me la pasaba trabajando, hice cosas deshonestas, hice de todo por mi familia y mira ahora dónde estoy. No sigamos perdiendo nuestra familia, corriendo detrás de soluciones que no son adecuadas para el verdadero problema que hay. El verdadero problema de tu familia y de mi familia es la falta del temor a Jehová, de su sabiduría, de su presencia. Miren este cuadro de cómo es la familia de Dios. ¿Cuál es la familia que Dios anhela? Dice Salmo 128, 1 al 4. Feliz o bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Nuevamente, el temor a Jehová tiene que ver con su sabiduría. Y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Mire qué cuadro de familia. El papá y la mamá que temen a Jehová salen a trabajar, regresan a su casa y hay felicidad. Disfrutan de lo que comen. Te irá bien, habrá prosperidad. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Aquí hace referencia al poder del Espíritu Santo en la familia, a la fidelidad del esposo hacia la esposa,
a la felicidad en todos los aspectos. Esto no es una figura imposible. Esto, mis hermanos, es una figura posible. Ahora la pregunta es, ¿cómo? Lo que yo quise hacer esta mañana es despertar su interés en que este es el camino. ¿Cómo? Eso lo vamos a comenzar a buscar ahora. Pero tenemos que buscar cambios. Yo no creo que a ustedes les esté pasando, o si les está pasando también lo voy a creer. Lo que le pasó a una hermana que me llamó y me dijo, pastor, hay una crisis terrible en mi hogar, yo necesito hablar con usted. Yo le dije, mire mi hermana, si la crisis está en su hogar, yo necesito hablar primero con usted y luego con su esposo. Así que antes de reunirnos los dos, deme autorización para decirle a su esposo que usted va a hablar conmigo y para comprometerlo a él, para luego hablar con él. Sí, pastor, la autorización. Lo hice y me reuní a hablar con la hermana. Y la respuesta de la hermana a la crisis grave que había en la casa, ¿sabe cuál fue? Mi esposo no le gusta estar en la casa. Se la pasa trabajando. Tiene 2 turnos, pastor. Viene y medio duerme unas 3, 4 horas, se levanta y se va y no lo vemos. Solo lo vemos el sábado para ir a la iglesia y es un manicomio la casa ese día. Todos los problemas que tenemos. Yo no aguanto más esta vida así. Han sido más de 20 años y yo no quiero seguir siendo infeliz. Ok, le escuché a la hermana y yo no digo nada hasta antes de escuchar la otra parte. Así que luego me fui y me reuní con el hermano y le dije, hermano, su esposa dice esto, ¿usted qué quiere decir al respecto? Y me dice, pastor, es que mi hogar es un desorden tan terrible que yo sufro estando en la casa. Yo no necesito un doble trabajo, pero yo soy más feliz fuera de la casa que dentro de la casa. Y comenzó a decirme sus razones por las cuales estaba pasando. Qué increíble que nos sintamos más felices fuera de la casa, comiendo fuera de la casa, trabajando, algunos hasta en el campo agachados todo el día y en la noche, con tal de no ir a la casa. Yo no sé cuál es la experiencia en tu hogar, pero mis hermanos, esta es la experiencia que Dios quiere que tengas. ¿Cómo? Hay que volver a su sabiduría y hay que practicar justicia. Último versículo, y con este término, este es el que nos va a acompañar durante toda la semana. Dice Mateo 6:33, mas buscad primero. A propósito, este versículo se encuentra en el corazón del sermón de la montaña. Y Jesús hablando de las necesidades de la familia, ustedes pueden leer el contexto de Mateo 6:33. Hablando de las necesidades principales de la familia, Jesús dice, en vez de estar pensando en cómo suplir todas esas necesidades, más bien busquen primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia. Recuerden que la justicia es el resultado ¿de qué? Muy bien, buena estudiante, de la sabiduría. Dice el Señor en Proverbios que el resultado de la sabiduría es el conocimiento de la práctica de la justicia. Y aquí Jesús dice, en vez de estar preocupados por lo que necesita tu familia, más bien busquen primero, ¿qué cosa? El reino de Dios y ¿qué más? Y su justicia, porque eso es lo que marca la diferencia. ¿Y qué va a suceder con las necesidades de nuestras familias? ¿Qué dice allí? Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuánto? Todo lo demás vendrá por añadidura. Hermano, yo creo en esta promesa. Es una de las promesas en las que más yo creo en las Sagradas Escrituras. Que si mi papá Dios me dice que Él me va a dar todo, cuando yo busco primero su reino, su justicia, su sabiduría, ustedes se van a dar cuenta a partir de esta tarde la conexión que hay en estos conceptos. Hablar del reino de Dios y su justicia es hablar de la sabiduría de Dios, de la práctica de la justicia, de lo que identifica mi vida y mi familia como miembros de la familia de Dios. No es la iglesia adventista, mis hermanos. Y por favor no digan, ay, ahí el pastor ya dañó todo el sermón. No, yo soy hijo de pastor adventista y amo la iglesia adventista. Todo lo que yo soy, lo que tengo después de Dios y de mi familia, me lo ha dado la iglesia. Amo y respeto esta iglesia. Pero los hijos de Dios no son los que forman parte de la iglesia adventista. Los hijos de Dios son los que practican justicia. El que practica justicia comienza a vivir como un verdadero cristiano. Y allí sí entra en juego una iglesia maravillosa como esta. Hay que aprender a practicar justicia, vivir el reino de Dios. ¿Saben por qué es tan importante? Porque si no practicamos justicia, sin darnos cuenta, en una decisión mal tomada, vamos a poder acabar con nuestras familias. Estaba en la mitad de una de estas series, el énfasis no era familia. Fue lo irónico de esto. El énfasis no era familia. Y una señora, una hermana de iglesia, me dice, pastor, yo necesito hablar con usted en privado. Me dijo afuera cuando nos saludamos. Y nos pusimos una cita y hablé con ella. Y les voy a resumir la historia porque quiero que la lleven en su mente junto con esta promesa. La historia de la hermana era larga. Y su historia comenzó, mi esposo, un gran cristiano,
pero un gran cristiano equivocado. Un gran cristiano que no sabía manejar su carácter. Y un día, nuestro hijo, tenemos 3 hijos, pastor. Nuestro hijo llegó de trabajar, su auto se le dañó, llegó sin auto y necesitaba ir a arreglar el suyo y le dijo: papá, ¿me prestas tu troca? Ya saben de dónde era la familia. ¿Me prestas tu camioneta, como ustedes la quieran llamar? Y entonces él le dijo: yo no puedo ir ahora, pero te la presto con la condición que me la vas a cuidar. Tú sabes lo que significa esa troca para mí. A veces las cosas nuestras son más importantes que nuestros propios hijos, nuestra propia familia. Así que la advertencia fue como una amenaza. Y esta hermana me dice: pastor, mi hijo comenzó a salir y tuvo la desgracia de no acordarse que una parte de la reja de la casa estaba salida, un gancho. Y él no se dio cuenta, acercó la camioneta y le hizo un rayoncito. Pero dice así la hermana: rayoncito. Estaba profundo, sí, pero se veía, pero no era un asunto muy grande, no era más grande que la mitad de un dedo. Y era un rayón como de un lápiz. Mi hijo desesperado se bajó cuando escuchó que de una vez paró y se bajó y vio el rayón. Y él, por honesto, mi hijo, bajó y le dijo a su papá lo que había pasado. Dice: mi esposo no pensó. Sabiduría humana, diabólica, animal, como lo dice Pablo. Mi esposo no pensó, y cuando salió y vio lo que estaba allí, golpeó a mi hijo y lo echó de la casa. Pastor, mi hijo se fue de la casa. Yo intenté por todos los medios para que este papá se reconciliara con su hijo. Mi hijo vino en varias ocasiones a pedirle perdón a su papá y nunca quiso aceptarlo, porque le rayó su camioneta. El resumen: este muchacho comenzó a buscar amigos, trabajo, era un buen músico, comenzó a trabajar con una banda de músicos, comenzó a consumir drogas. Y dice: pastor, hace 8 meses yo recibí la llamada que no quería recibir. Mi hijo tuvo una sobredosis de droga. Y cuando llegué ya era demasiado tarde, mi hijo murió. Por un rasguño de un carro. Y comenzó a llorar la hermana. Y yo iba a comenzar a hablar para darle consuelo y me dice: pastor, no, déjeme llorar y escúcheme, porque allí no terminó la historia. Perdí a mi hijo. El siguiente hijo vio todo lo que había sucedido y comenzó una crisis depresiva increíble. Lo destruyó en solo unos meses. Su papá, este hombre cristiano, entró también en una crisis, pero no pudo ser capaz de reconocer su error. Y eso lo estaba matando. Como dice David, sus huesos se consumieron. Y mi casa se convirtió en una casa de crisis, de dolor, de tristeza. En una casa donde solo había depresión. Mi hijo se volvió un depresivo en cuestión de días. Él trabaja de noche. Y yo me di cuenta que sus actitudes comenzaron a ser diferentes, así que comencé a estar muy cuidadosa con él, lo llamaba, todo. La historia se hizo muy larga, pero se la resumo de esta manera. Un día, pastor, él llegó a las 5 de la mañana de su trabajo, porque él trabajaba en la noche. Y ese día llegó diferente, llegó sediento, tomó mucha agua. Lo noté estresado. Yo sabía el motivo principal de su estrés: perdió a su hermano, a su amigo. Su odio hacia su papá. Y entonces él me dijo: mamá, no quiero desayunar nada, me voy a dormir. Yo lo vi tan mal que yo fui, lo acompañé a su cuarto, me di cuenta de que no hubiera nada que pudiera hacerle daño y se quedó profundamente dormido. Cada media hora yo iba a ver cómo estaba profundamente dormido. Así que a eso de las 10 de la mañana, cuando yo vi que él seguía durmiendo profundamente, me fui a arreglar el prado, que tenía que hacer un trabajo allí porque mi esposo descuidó todo. Cuando no pasó más de 1 hora y media y comencé a escuchar ambulancias. Y yo dije: ¿qué pasó? Y yo me di cuenta que las ambulancias venían cerca. Dije: bueno, quién sabe qué pasaría ahora con tanta maldad que hay acá. Y siguió arreglando su prado, cuando luego comenzó a ver que gente venía y pasaba por el frente de su casa.
Y de repente escuchó un helicóptero, pero muy cerca. Cuando vio el helicóptero bajito que iba hacia una zona cerquita de la casa de ella, la parte de atrás, así que ella salió y dijo: ¿y qué pasó? Le preguntó a alguien que iba. Y yo no sé, pero parece que hay un muchacho que lo hirieron o algo y está tirado allá en el lote ese que hay allá. Y entonces ella se asustó. Y dijo: ay, pero gracias al Señor no es mi hijo está durmiendo. Pasaron otros 15 minutos, el helicóptero llegó allá, estaban atendiendo a la persona y alguien estaba regresando que ella no conocía y le preguntó: ¿y quién es? Y él le dio las características de ese muchacho, el que él alcanzó a ver allá. Y ella, cuando escuchó las características, dijo: ¿mi hijo? Me dice: pastor, yo salí corriendo como loca a mi casa, fui al segundo piso pidiéndole al Señor que cuando abría la puerta mi hijo estuviera allí durmiendo. Y abrí la puerta y mi hijo no estaba. Salí corriendo desesperada hacia ese lugar. Y cuando llegué, el helicóptero ya se había ido. Y las personas que estaban allí, los policías aún, yo me acerqué gritando, diciéndoles que creía que era mi hijo. Les di las características de mi hijo, ellos me dijeron que creían que él era. Inmediatamente me transportaron hasta el hospital a donde lo llevaron. Lo único que yo recuerdo es que en ese lugar había mucha sangre. Y cuando yo llegué, me di cuenta que era mi hijo. Se cortó las venas de sus manos, de sus brazos y de los tobillos. Se desangró y murió. Pastor, eso pasó hace 2 meses. Mi hogar está destruido, mi vida está destruida. Mi esposo está medio loco, nos abandonó, se fue, no sabemos de él. Si tú creías que tenías crisis, yo en ese momento creía que tenía algún tipo de crisis. Pero todo comenzó con una decisión pequeña, una decisión con sabiduría humana. Ella me decía: pastor, después de lo que yo he estado escuchando, yo me pregunto, ¿cómo estaría hoy mi hogar si mi esposo, en lugar de ir a hacer lo que hizo, hubiera, antes de salir y ver el valor de su camioneta, hubiera visto el valor de su hijo, y antes de decirle y golpear a mi hijo y decir lo que le dijo, hubiera ido a decirle al Señor: Señor, dime qué hago, porque tú eres el Padre de los padres? Pastor, si mi esposo hubiera conocido de esto y mi esposo hubiera recurrido a la sabiduría divina y no a la humana, mis hijos estarían vivos. Yo no estoy diciendo que esto va a pasar con tus hogares, con tu hogar. Pero lo que yo quiero decirte en esta tarde, mi apreciado hermano, hermana, amigo, amiga, es que es hora de comenzar a vivir de tal manera que honremos a Dios y que seamos transparentes ante la iglesia, ante Dios, pero lo más importante, ante nuestros hijos. Y que cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problema en nuestros hogares, sepamos cómo hacerlo. Yo sé que la pregunta que ustedes tienen ahora es: bueno, pastor, ¿y cómo aprendemos a beber la sabiduría de Dios? ¿Cómo aprendemos en la práctica a no reaccionar, sino hablar con Dios, escuchar su voz? Aquí dice Mateo 6:33: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán dadas. Eso está incluido allí. A partir de esta tarde a las 3 vamos a aprender lo que significa el reino de Dios y su justicia y cómo practicarlo en nuestras familias. Si tú crees que eso es importante para tu vida, yo sé que puedes tener otros planes mejores. El día de hoy está precioso. Qué lindo estar en un parque, qué lindo estar alrededor de un río, qué lindo irse a otra cosa. Pero si tú crees que esto es importante para ti, yo te invito para que estés acá, no porque yo voy a estar acá. Yo creo que esta información que ha transformado mi vida y mi hogar también es importante para ti. No esperes que venga el otro que necesite escucharlo. Tú dices: uy, eso lo va a tener que escuchar mi esposo o mi esposa, que es tan terco, y que venga aquí y escuche lo que va a decir el pastor. No, esto comienza contigo. Si él o ella pueden venir, maravilloso también. Si tus hijos pueden estar, maravilloso también. Pero eso es para ti, es para mí. Más bien, buscad primeramente, dijo Jesús, el reino de Dios y qué más, y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Creo en esa promesa y creo que el Señor puede restaurar mi hogar, mi vida, tu vida, porque Él pronto viene por nosotros y necesitamos presentarle a Él nuestra familia. Por eso concluyo preguntándote: ¿qué esperas para ser feliz? El Señor te bendiga.